Bendecidos este jueves, estamos reunidos virtualmente para escuchar la palabra de Dios. Sean muy bienvenidos y que tengan un fuerte abrazo de este ministerio, sabiendo y entendiendo que este ministerio está solamente para enseñar el Evangelio de Jesucristo, para inspirarlos conforme a la palabra de Dios y por medio de la palabra de Dios en Cristo Jesús. Gracias por estar siempre atentos a escuchar estos mensajes. Gracias porque sé bien que Dios está haciendo cosas maravillosas, gloriosas en sus vidas, y sé que este mes que comenzamos va a ser un mes donde se va a manifestar el reino de Dios en cada uno de ustedes. Por eso damos la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Señor Jesucristo, porque ustedes siempre están atentos a escuchar la palabra de Dios, están atentos a creer la palabra de Dios, y cosas que tal vez ahora no han entendido, saben bien que la irán entendiendo más adelante conforme vamos avanzando con las enseñanzas, por cuanto predicamos sistemáticamente. No podemos enseñar todo en una sola hora, que es lo que damos, sino que iremos paso a paso y siempre buscando la manera de darles el conocimiento, la sabiduría de Dios, la sabiduría del reino de Dios, sabiendo que cada uno de nosotros la vamos a utilizar, vamos a caminar, vamos a manifestarla en fe, esa sabiduría para poder manifestar el reino de Dios. Gracias, hermanos, porque siempre sabemos que están recibiendo lo que es la sanidad, están recibiendo lo que es la prosperidad, están recibiendo lo que es la transformación del alma por medio de la renovación del entendimiento. Muchas gracias. Vivo agradecido con Dios, vivo agradecido con cada uno de ustedes, vivo agradecido con nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos que escuchar la palabra de Dios. Día tras día estamos escuchando la palabra de Dios. Bueno, vamos a entrar al mensaje de hoy, a la enseñanza de hoy. Y hoy estaremos hablando de las bendiciones de la sabiduría del reino de Dios. Hemos estado hablando de que este es un reino de sabiduría de lo alto. Y vamos a ir a Romanos capítulo 5, verso 17, que dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Y vamos al repaso lo que vimos el jueves pasado. Estamos hablando de reinar en vida. Esta es la serie de la enseñanza. Hemos estado hablando algunos temas de esta serie, pero estamos en sí hablando y no nos hemos salido de lo que es reinando en vida, aunque estamos hablando de la sabiduría del reino de Dios. Reinar en vida hemos dicho que es gobernar, señorear, dominar, controlar. Para esto es necesario la sabiduría de Dios fluyendo, porque sabiduría es tener la inteligencia de lo alto, tener la actitud correcta para aplicar lo que Dios nos está enseñando a través de su palabra, de aplicar lo que Cristo ya hizo por nosotros, en nosotros y con nosotros. Dijimos que sabiduría en griego es sofía. No es una sabiduría humana, no es una sabiduría que se adquiere humanamente, es un don. Vimos que es un don, un regalo de Dios, es la gracia de Dios. También vimos que, lógicamente, esta sabiduría proviene de Dios, no es natural, es espiritual. Vimos también que toda persona nacida en este reino tiene la sabiduría de Dios. Sí, hablábamos de que no debemos de estar orando para que Dios nos dé sabiduría, por cuanto ya la palabra de Dios nos enseña que fuimos o tenemos la sabiduría de Dios, nos fue dada ya la sabiduría de Dios en Cristo Jesús, según 1 Corintios capítulo 1, verso 30, según 1 Corintios capítulo 1, verso 24.
Esta oración de pedir sabiduría al Señor es incorrecta. Decía que lo que debemos de hacer es darle gracias a Dios por la sabiduría que nos ha dado y hacer lo que hacía Jesucristo, que Él crecía en la sabiduría, no que la sabiduría crecía en Él, sino que Él crecía en la sabiduría como con dos cosas sumamente importantes: oyendo y preguntando, oyendo y preguntando. Vimos que Salomón dijo que el que anda con sabios, sabio será. Lógicamente, que el que anda con sabios va a aprender de sabiduría, de la sabiduría de Dios. Pablo dijo: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso, tanto que se usa esa palabra, hay conversaciones hasta tóxicas. No van a edificar, no van a perfeccionar mi vida en lo que es la sabiduría de Dios, sino al contrario, lo que va a hacer es alejarnos de esa sabiduría que lógicamente está en nuestro espíritu, pero nos aleja mentalmente usando argumentos naturales, como dice 2 Corintios capítulo 3, verso 4. También David dijo, en una oración dijo: Dios, hazme comprender sabiduría, hazme entender sabiduría. Vimos que en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, dice que esta sabiduría no es natural, sino que se discierne espiritualmente. Se discierne. No viene de afuera para adentro, sino que es de adentro para afuera. ¿Por qué? Sencillo, porque sabiduría es Cristo. La sabiduría no es un concepto, es una persona, Jesucristo. 5 bendiciones vamos a ver hoy de la sabiduría del reino de Dios. 5 sabiduría. Yo sé bien que hay una sabiduría buena, hay una inteligencia buena en este mundo, pero el Señor nos está hablando de una sabiduría sobrenatural, una sabiduría espiritual, una inteligencia espiritual. Dije que hay 5, lógicamente hay más, pero lo que vamos a ver en este pasaje son 5 bendiciones que se manifiestan al caminar en esta sabiduría. Está en Proverbios capítulo 3, verso 13 y 17. Dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, y su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Vamos a ver aquí las 5 bendiciones. Me interesa que veamos un poquito esto. Bienaventurado significa 3 veces feliz, o felices, o prósperos. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría. No empiece a buscar sabiduría. Pastor, pero aquí dice que haya. Ya nosotros la hallamos. Dije que la sabiduría no es un concepto, es una persona, y que es Cristo Jesús. Por tanto, si Cristo es la sabiduría, según también dice 1 Corintios capítulo 1, 24 y 1 Corintios 1, 30, que Cristo nos fue hecho sabiduría, por tanto, la sabiduría de Dios está en nuestro espíritu. Ahora, ya hallamos la sabiduría, ya encontramos la sabiduría, ya descubrimos la sabiduría de lo alto. Ahora lo que vamos a comprender esa sabiduría. Vamos a entender esa sabiduría. ¿A través de qué? De su palabra y del Espíritu Santo que nos enseña. Sigue diciendo, porque su ganancia es mejor que la ganancia
de la plata, y su fruto más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. Está hablando de la sabiduría. Y todo lo que puedes desear no se puede comprar a ella. Comparar a ella. Largura de días, esta es su mano derecha, y su izquierda, riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas. Notemos que la sabiduría produce 5 bendiciones. 5 bendiciones. Sabiduría de lo alto, sabiduría en este reino. Largura de días, riquezas, honra, deleite y paz. Vamos a verlas un poquito ahora. No me voy a extender enseñando esto, porque lo que estoy interesado es que entendamos. No es buscar las riquezas. No. Ni tampoco es buscar la sabiduría, sino comprender la sabiduría, entender la sabiduría que está en nosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo lo hacemos? Como lo hizo Jesús. Jesús crecía en sabiduría. ¿Cómo? Oyendo, poniendo atención. Jesús siempre decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Está hablando de poner atención. También decía cuando iba a enfatizar algo, de cierto os digo. Es sumamente importante entender que vamos a comprender sabiduría, a desarrollarnos nosotros en esa sabiduría a través del oír. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír. Y dice, la fe es por el oír, y el oír, el constante oyendo. Dice que la fe es por el oír, y el oír el evangelio, que son las buenas nuevas acerca de Jesucristo. Ahora, la sabiduría de Dios tiene 2 manos. Y en esas 2 manos hay 3 bendiciones. Una es largura de días. Largura de días. ¿Qué significa eso? Que vamos a, sí, vivir más años, pero también lo que nos está trayendo es que va a haber salud divina. A ver, vamos al Salmo 91:16. Note, estoy hablando de sabiduría en el reino de Dios. Queremos tener larga vida, queremos tener a ver, voy a poner algo porque algunos dicen, no, es que la vida, la raya la pone Dios. No. Deuteronomio 30:19 dice, pongo delante de ti, hablando el Señor, pongo delante de ti el cielo y la tierra, la bendición y la maldición. Ahora dice, escoge, yo escojo. Hay personas que ya están tan cansadas con tantos problemas que lo que quieren es irse ya no quieren vivir. Otros no saben cómo hablar y lo que hablan es muerte. Y Proverbios 18:21 dice bien claro que el poder de la vida y la muerte está en nuestra lengua. Y comeremos de ese fruto. Por tanto, aquí vamos a ver cuando escuchamos a una persona, no para criticarla, no para juzgarla, jamás para condenarla, pero nos vamos a dar cuenta en qué posición, dónde está esa persona en Cristo Jesús, qué conocimiento hay o qué sabiduría hay. Me impactó algo porque predicando en Cariari, me llegó un pastor, 23 años que fue pastor, o 24 años que fue pastor, y me decía, pastor, vengo a escuchar sabiduría de Dios. Yo me quedé meditando. ¡Wow! No viene a un culto. No viene a oír un simple mensaje. No viene a escuchar un predicador. No viene a oír una predicación, una enseñanza. Él viene a escuchar sabiduría de lo alto, sabiduría de Dios. Y eso me impactó. Porque una de las cosas cuando nos damos cuenta que
Lo que estoy escuchando es sabiduría, en la cual esa sabiduría del reino, que vivo en el reino, que es mía, que vive dentro de mí, manifiesta 5 bendiciones. Wow, nosotros vamos a enfocarnos en lo que es lo correcto. No estoy diciendo que no lleguemos a desear prosperidad, salud. No, no, no. Enfocarnos es que en la sabiduría, entre más entiendo sabiduría de Dios, entre más comprendo sabiduría de Dios, mi vida va a alargarse. Porque voy a dejar de hablar, como dicen algunos, dejar de hablar negativamente, palabras incorrectas, palabras de maldición, voy a dejarlas. Dejaré de pensar incorrectamente, por tanto, entonces dejaré de creer incorrectamente y tomaré decisiones correctas. A ver, el Salmo 91, verso 16 dice: lo saciaré. Vea que estoy hablando del Salmo 91, léaselo todo. Es una protección que hay. Es una protección. No dice que busquemos, dice que el que habita bajo la sombra del, ¿qué? Del Altísimo, del más alto. No hay nadie más alto que mi Dios. Por tanto, dice que estamos protegidos. Ahí estamos. Nosotros el asunto es que estamos buscando cómo entrar en la protección y nos enseñan cómo entrar en la protección. Y si no obedeces, te sales de la protección de Dios. Y si no haces tal cosa, te saliste de la protección de Dios. Oiga bien esto. Desde que naciste de nuevo, desde que creíste en Cristo Jesús, tú vives bajo la protección de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Debemos de conocerlo, entenderlo y disfrutarlo. Tomarlo, como dice Juan 1:17 acerca de la gracia y la verdad que es Cristo. Tomar lo que es nuestro. A ver, dice: lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. No solo el perdón de pecado, todas las cosas del paquete que trae la salvación. Aquí nos está hablando de salud y sanidad. Yo prefiero aprender a caminar en salud que en sanidad. ¿Cómo, pastor? Es que caminar en salud es que camino sin sin permitir, controlando todo ataque de enfermedad. Pero en salud es que me llega, tengo que ejercer fe para manifestar la salud divina. Después, cuando hable de sanidad divina, vamos a hablar de esto. La sabiduría es entender que Jesucristo nos ha sanado de todas las enfermedades y dolencias. Porque es algo que, recuérdese que enfermedad, cuando llega la enfermedad es un paso a cortar la vida. Por eso no debemos de aceptar las enfermedades. Como decía un apóstol que tenía, no debemos de firmar el paquete. Claro, él decía en ese tiempo, no debemos de firmar el paquete del diablo que nos trae, nos toca en la puerta. Bueno, tal enfermedad, ok, ¿lo recibe? Sí, voy a firmarlo para recibirlo. No, no debemos de recibir ninguna enfermedad. Debemos de rechazar toda enfermedad. ¿Por qué? Porque la enfermedad es parte de la maldición. No estoy diciendo que una persona que esté enferma o tiene síntomas de enfermedad está bajo maldición. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que según Deuteronomio capítulo 28, verso 15 en adelante, esas enfermedades son maldiciones. Y nosotros fuimos liberados de las maldiciones de la ley. Dice Gálatas capítulo 3, verso 13. Por tanto, eso que viene hacia mí, a mí me llega también, tengo que rechazarlo. Un momento, esto no me pertenece a mí, esto no es mío. Cristo me liberó de estas maldiciones. Por tanto, lo que debo entender es que nuestro Señor Jesucristo nos ha sanado de toda enfermedad y de toda dolencia. ¿Por qué? Porque hay personas todavía cristianas que piensan que Cristo solo le sanó una parte.
o sanó una dolencia, una parte. Y la otra parte es de enfermedades, es para que aprenda, que hemos visto ya mucho eso, es para disciplinarlo, es para mantenernos humildes, que hasta se ha malinterpretado que es humildad. Es para mostrarnos, darnos algo, mostrarnos algo. Vean lo que dice Mateo capítulo 8, y estoy hablando aquí en Mateo 8, en el pacto antiguo, 8, 16 y 17. El pacto nuevo dice Hebreos que tenemos mejores promesas. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Sanó qué? A todos los enfermos. ¿Por qué, pastor, hay una campaña y unos se sanan y otros no se sanan? Bueno, ya habríamos que empezar a estudiar los casos. Pero aquí dice que sanó a todos los enfermos. Ahora dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Significa que una manifestación de sanidad, lo que está es cumpliéndose la palabra, la voluntad de Dios de sanidad en nuestras vidas. Dios desea que camines en salud divina. Voy a ponerlo de esta manera. Dios desea sanarte, aunque ya te sanó en la cruz del Calvario con Cristo Jesús. Por sus llagas hemos sido sanados. Pero que tengamos ese entendimiento, que tengamos esa sabiduría, que Dios nos ha sanado de toda enfermedad y de toda dolencia, y es el cumplimiento de su voluntad en lo físico, en nuestras vidas. Sí, hemos recibido nos han llegado toda clase de enfermedades, toda clase de dolencias en nuestra vida. Pero hemos aprendido a caminar en fe. Hemos aprendido a tomar control. Hemos aprendido a caminar en sabiduría para ejercer fe. La palabra de Dios me dice que le hable que llame las cosas que no son como si fuesen. Pues eso es lo que hago. Eso es sabiduría. Cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades. ¿Qué hizo Cristo? Hacerse enfermedad por nosotros. Y llevó nuestras dolencias. Aquí nos está enseñando sabiduría de Dios en el reino. Porque podemos hablar que en el reino de Dios hay salud divina. Sin el reino de Dios no hay enfermedad. En el reino de Dios no hay escasez. No hay pobreza. Pues quiero decirte que la enfermedad, y sé que va a golpear algunos pensamientos, la enfermedad y la escasez es una mentira que fue establecida por Satanás y fue heredada y enseñada. Primero Pedro capítulo 2 verso 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Vivamos a la justicia. Que estamos hablando los domingos. Y por cuya herida fuisteis, no vas a ser, fuisteis sanados. Si debemos de sacudirnos de toda esa clase de enfermedades, de todas esas clases de dolencia. Pero para eso es necesario que nuestra mente piense los pensamientos de Cristo, que son pensamientos de sabiduría. Y dejemos de justificar las enfermedades y dolencias. Que dejemos de pensar como piensa, conforme al sistema caído. ¿Me estoy dando a comprender?
larga vida. Larga vida. Entonces ya entendimos, ya comprendimos, ya sabemos, ya tenemos revelación de lo alto, ya tenemos sabiduría, que en este reino no hay enfermedad ni dolencia. Por tanto, toda enfermedad y dolencia que viene a nuestras vidas, no debemos de aceptarlas. Debemos de rechazarlas. David dijo, Salmo 92. Salmo 92, verso 11 al 13. El justo, oiga bien, el justo, hablándolo del reino, florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Vamos a ver quiénes. Aún en la vejez fructificará. Aún en la vejez fructificarán. Hay algo que he estado hablando con algunas personas de la tercera edad, que yo soy parte de la tercera edad, pero muchos oigo yo ahí. Es que ahora que estoy viejo se me olvida todo. Ahora que estoy viejo no puedo hacer esto. Ahora que estoy viejo no. Ellos mismos se desechan porque ven su edad como algo, ¿cómo puedo decirlo? Como algo dañino. Y es todo lo contrario. Es todo lo contrario, la sabiduría de un adulto mayor. Wow, la experiencia de lo que ha pasado en su vida puede enseñar a los jóvenes. Y dice aquí, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Para anunciar todo esto, para anunciar que Jehová, mi fortaleza es recto. ¿Quién es tu fortaleza? ¿Quién es el que te da vigor? ¿Quién es el que te da fuerza, ánimo, motivación, inspiración? Dios. Y en Él no hay injusticia. Es que esto es maravilloso entender. Porque la palabra de Dios dice en Salmo 103, verso 4, que nosotros vamos rejuveneciendo como el águila. Cuando Caleb le dijo a Josué, dame ese monte, tenía 85 años, dame ese monte que lo voy a alcanzar. Hay personas, y lo he dicho más de una vez, hay personas ya adultas mayores, hay personas de 50, 60, 70, 80 que creen que ya terminó todo el asunto. Incluso se pensionaron. Pues sí, se retiraron. Y una cosa es ser pensionado, pero no retirado. Voy a seguir con mi vida. Estoy en el momento más fructífero que pude haber tenido en mi vida. Ahora es cuando puedo dar más fruto. Ahora cuando mi conocimiento, ahora cuando la sabiduría de Dios se está manifestando en mí. Ahora es cuando voy a empezar a extender el reino de Dios. Ahora es cuando voy a empezar a hablar de Cristo Jesús. Ahora es cuando van a ver de que Dios se está manifestando todavía en nosotros de esta edad. Pero tienen un miedo a la llamada vejez. Porque creen que ya está terminando el asunto, está terminando la vida. Pues dice bien claro que nosotros aprendamos. Es que cuando ya uno va llegando a viejo, le aparecen todas las enfermedades que hay. Porque tú la crees. Porque eso es lo que se ha enseñado. Pero la Biblia me enseña otra cosa. Que vamos a tener vida. Por eso, hermano y hermana, empiece. Que querías terminar tu carrera, termina. Pero la edad que tengo no importa. Pero van a haber solo jóvenes en la universidad. Y yo de anciano no importa.
Ahí está la sabiduría. Vaya al gimnasio, camine, aprenda a alimentarse bien, duerma bien. Haz lo que Dios dice. Eso es sabiduría. Camina en las mañanas. Camina a las 8 de la mañana si es posible, 30 minutos. Que eso te va a alimentar. Esos rayos del sol te va a alimentar, te va a dar una vitamina E. Aliméntate, cuídate, lo que comes. Y quita en tu mente ya que eres un estorbo para la sociedad. De que estás gastando ya oxígeno de otro. Que no, si hay suficiente para todos. Y está en sobreabundancia. Significa que hay abundancia y sobra oxígeno. Echa para adelante, levántate. Levántate de esa cama. Deja de estar llorando y diciendo que estás viejo. No. Levántate. Estás entrando. Este año yo cumplo 66 años. Y me siento mejor que nunca por la gracia de mi Señor. Sí, camino 10 kilómetros diarios todos los días. Sí, voy al gimnasio. Sí, estudio. Sí, estudio Biblia. Sí. Quiero prepararme cada día más y mucho mejor para enseñar y ayudar a otras personas. Tu vida es sumamente importante y tiene un propósito aquí en la tierra. Toma la sabiduría de Dios y empiezas a entender quién eres en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Cuántas veces hemos estado en peligro de morir? Yo he estado muchas veces. Mire, hermano, y wow, cumplo ahora el 26 de diciembre, recuérdense que es el 26 de diciembre por si quieren mandar un regalo, un presente. El 26 de diciembre cumplo 66 años. Y yo me quedo viendo todo lo que ha pasado y cómo Dios me ha protegido de tantas cosas por predicar el evangelio. Me han perseguido de muchas maneras. Han venido todas clases de enfermedades. Pero por la gracia de Dios, tengo la sabiduría de Él. Y entiendo cada día que estoy aquí con un gran propósito. Y no me iré de este planeta Tierra hasta que haya terminado el propósito, como dijo Pablo. Ya ahora sí, me voy. He terminado mi carrera. Y algunos creen que ya están para irse con el Señor porque no han ni empezado la carrera. Solamente porque les han puesto en su mente de que están muy ancianos, de que, mire hermano, una de las cosas es que yo no permito que me digan, usted no puede hacer esto. Menos que me digan, usted no puede hacer esto porque está muy adulto, muy mayor. No, busco la manera de hacerlo. Pero bueno, estaré dando una serie de enseñanzas después para adultos mayores, para que nos demos cuenta lo importante como la iglesia, de hechos, aunque sabemos bien que muchos de ellos se hablan de ancianos, que lo veremos más adelante, están hablando de ellos, de los ancianos, porque son sumamente importantes en la iglesia. Los ancianos o las personas adultas no se han dado cuenta. Segunda bendición, que está en la mano, es riquezas, dice. Vamos a ver, vamos a devolvernos un poquito aquí para leer nuevamente el verso. Dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata o en sí.
hay ganancia en caminar en la sabiduría de Dios, y sus frutos más que los del oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano izquierda. Su mano izquierda está largura de días. En su mano derecha. En su izquierda, mano derecha, largura de día. En su izquierda, riquezas y honra. Diga, riquezas y honra. Y eso es lo que hace. Mucha gente está buscando dinero. Mucha gente está buscando prosperidad. Permítame, no estoy en contra de nada de eso, sino que lo hagamos con la sabiduría del reino de Dios, con la sabiduría del Padre. Recuérdese que he dicho, este reino de Dios es totalmente diferente a otros reinos. 2 Corintios capítulo 8, verso 9. 2 Corintios capítulo 8, verso 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, por amor a nosotros, se hizo pobre. Y se hizo, lo he dicho más de una vez, se hizo pobre en la cruz del Calvario. Porque mientras estuvo en la tierra, no era pobre, tenía tesorero, tenía casa. Y si algo necesitaba, nada más oraba y se manifestaba. Que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Y no está hablando espiritualmente. Porque algunos dicen, es que eso es espiritualmente. No está hablando espiritualmente porque el contexto viene hablando de finanzas. Pablo viene hablando de una iglesia que era sumamente pobre, pero tenían el espíritu de generosidad o el alma de generosidad, que no tenían ni para dar, pero se daban ellos mismos. Léalo en el capítulo 8, verso 1 en adelante. Dice, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él se hizo pobre para hacerme rico. Él se hizo enfermo para sanarme. Él se hizo injusto para justificarme. Él se hizo injusto para justificarme. 2 Corintios 5:21. Él se hizo pobre para enriquecerme. Eso es 2 Corintios 8:9. Él se hizo enfermedad para sanarme. 1 Pedro 2:24, Isaías 53:4 y 5. La sabiduría nos lleva a manifestar las riquezas. Vendrán pensamientos, Dios va a usar sus oportunidades. Dios va a usar todas las cosas. Decía mi pastor, Dios va a acomodar como el ajedrez todas las piezas sumamente importantes. Te va a dar ideas, te va a presentar negocios, buenos negocios, te va a llevar a otro cargo en tu empresa. Va a suceder muchas cosas, de miles, millones de maneras, de recursos que Dios tiene para manifestar esas riquezas. Lo que tenemos que aprender es a caminar en esa sabiduría. ¿Cuándo es una puerta abierta que Dios ha abierto? ¿Cuándo se están moviendo las cosas? A ver, en Deuteronomio capítulo 8, verso 18. Impactante este verso, siempre me ha impactado y está en el antiguo pacto. Pero es una de las bendiciones. Recuérdese que Cristo nos redimió de las maldiciones, no de las bendiciones, de las maldiciones de la ley, no de las bendiciones de la ley. En Deuteronomio capítulo 8, verso 18 dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios. Si le viene diciendo, muchacho, muchacha, o hermana, o hija, Dios le está diciendo, hijo, acuérdate de mí. Acuérdate. Porque Él, Dios, da el poder para hacer riquezas.
¿Cuántas personas dicen, yo tengo lo que tengo porque me lo he ganado, me he peleado, he esforzado, he hecho esto y él lo he hecho? A ver, ¿y la gloria para Dios? ¿No fue Dios el que te dio ese poder de hacer riquezas? Hace muchos años que estaba ministrando una iglesia, la primera, en el 82, primera iglesia que Dios me dio la oportunidad de levantar. Llegó un hombre tremendo, un matrimonio, muy bien, lo que nosotros decimos acomodado, una persona con dinero. Tanto así que recuerdo que cuando él llegó, nosotros teníamos nada más las 4 paredes levantadas, pero no tenía techo. Y él, de sus depósitos de madera que tenía, trajo toda la madera, hizo las cerchas, puso techo. Después de que ya acomodamos, hicimos todas las cosas, poner ventanas y puertas, él mandó a hacer las bancas. ¿Se da cuenta por qué es necesario prosperar en el reino? Y él, e incluso a la par de local, me hizo una casa pastoral. La propiedad era mía y el local que estábamos levantando era ahí entre los hermanos y de todo que estábamos levantándolo. Y cuando él llegó a vivir a ese lugar. Él vivía en otra provincia y tenía sus negocios en otra provincia, pero él llegó y bien lejos de donde estábamos nosotros. Y él llegó a vivir y buscó una iglesia donde congregarse. Y él llegó donde nosotros, me escuchó predicar. Estaba predicando yo restauración. Y se quedó ahí. Le gustó, gracias a Dios. Y entonces, sin decir nada más enseñar lo que era restauración, lo que es prosperar y todas esas cosas. Y como siempre, pues he enseñado el diezmo, ofrenda y pacto. Y él, aparte de todas las cosas que daba, él empezó a dar para el techo, todas las bancas que hizo en la iglesia, la casa de la par, para pastoral. Y yo tenía que salir para los Estados Unidos. Y donde mi apóstol, y él me dijo, pastor, ¿yo lo puedo acompañar? Le digo, claro que sí. Una persona bien agradable, pero lo más me impactó fue que en el tiempo que estuvo llegando, una vez la esposa lo sentamos, nos invitaron a comer a su casa, a mi esposa y a mí, y entonces él ya me contó cómo él empezó. Y él no sabía ni sumar ni restar, no sabía leer. Él recogía botellas en la calle. Él vivía en un cuartito de latas. Cuando él empezó con eso, a mí se me vino este verso. Que Dios le dio el poder de hacer riquezas. Halló, por la gracia de Dios, a la que era su esposa, y ya maduros ellos, adultos, y empezaron a creer de que Dios los había hecho ricos. Y empezaron, dice, paso a paso. Pastor, yo contaba los centavos cuando vendía botellas él. Contábamos el menudo. Impactante. Y fuimos, pero rápido, subiendo. Él tenía 3 depósitos de madera, tenía como 5 o 7 casas de alquiler. Bueno, tenía sus buenos carros. Y yo me impacté. Y él me decía, pastor, lo que yo tengo, simplemente porque Dios me lo ha dado. Y fue cuando me vino, este hombre creyó que tenía el poder de hacer riquezas. Una persona que no sabía ni leer,
Una persona que no sabía ni sumar ni restar, que la esposa era la que le ayudaba, que solo primaria tenía. Llegaron a ese nivel. Y él siempre me dijo, pastor, lo que Dios me ha dado es para que yo dé en abundancia en la obra de Dios. La sabiduría de Dios en la prosperidad. La sabiduría de Dios actuando. Yo me le quedaba viendo y hablábamos y me quedaba mirándole y yo decía, Padre Santo, yo sé milagros financieros de millones que han hecho a hermanos de nuestra iglesia, de las iglesias que hemos levantado, las varias iglesias, cómo Dios les ha dado. ¿Por qué? Porque nada más lo que hacían era alinearse a la sabiduría de Dios. Sigue diciendo, dice, vamos a leerlo otra vez. Sino, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto. Porque hay un pacto que Dios hizo, que juró a tus padres como en este día. Wow. Dice 1 Timoteo 6, 17, 18. Este hombre lo que hizo fue alinearse. Usted con su carrera que está diciendo que no le está dejando nada, va a empezar a alinearse en esta sabiduría con lo que oyes y preguntas. ¿Hay dudas? Escríbeme. ¿Hay dudas? Llegue a escribirme. ¿Me quiere escribir al correo? Es Arcoso, ARCSO 7, número 7, @yahoo.es. Escríbeme si tienes alguna duda, una pregunta. No me escriba para estar peleando y diciéndome cosas que, si yo lo veo, lo borro. Si apenas que entro veo que yo no tengo tiempo para estar respondiendo a personas que no están de acuerdo con lo que estoy enseñando. Solo respeto, nada más. Dice 1 Timoteo 6, 17, 18. Ojo, no lo hemos alcanzado todo, estamos aprendiendo, pero estamos entrando, alineándonos en esa sabiduría. A los ricos de se me está yendo el tiempo. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Oiga, cuando el rico entra a sentirse más que los demás, ya no está alineado a la sabiduría. Ni pongan la esperanza en las riquezas. Así que porque tienen dinero creen que es el dinero el que va a hacer las cosas. Mucha gente tiene mucho dinero, mas no tiene paz. Hay gente que tiene mucho dinero, mas no pueden comprar la sanidad. Hay mucha gente que tiene dinero y no pueden comprar la felicidad. Sé bien que el dinero calma los nervios, pero no compra el reino de Dios. El dinero es para que lo usemos, es un medio, no para que nos use. Nosotros somos los que vamos a tomar control, gobierno, señorío, dice Mateo capítulo 6, verso 24 y 25, que tengamos señorío del dinero, no que el dinero sea señor de nosotros. Después enseñaré eso. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas. Oiga bien esto, nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Vamos a darle al Señor? Sí. ¿Vamos a ayudar al necesitado? Sí. Pero hay una porción que Dios nos ha dado para que disfrutemos. Y a lo grande. Y no tenemos que pedir excusa a nadie por lo que disfruto. Ese es el plan de riqueza de Dios. Para que disfrutemos, para que demos a la obra
y para que demos al necesitado. Porque muchas veces se dice, usted tiene que dar todo y usted va a quedar en necesidad. Entonces, ¿en qué quedamos? Es para que disfrutes. Hay una riqueza. Cuando hables de riqueza, cuando ya empiece a entrar de lo que es riqueza, lo que es abundancia, qué significa riqueza, qué significa abundancia, que estaremos hablando de estas cosas. Porque para una persona, tener ciertas cosas, ya cree y piensa que está bajo riqueza, gloria a Dios, respetable. Todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras dadivosas. O sea, hay gente rica, dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras dadivosas, generosas. Ah, no, yo soy rico y la estoy disfrutando, sí, pero sus obras, sus generosidades, ¿están al nivel de la riqueza que tienes? Hermanos, humildad no es sinónimo de pobreza, ni escasez, ni de ruina. Necesitamos, para cerrar con esto, necesitamos más miembros de este reino manifestando las riquezas para extender el mensaje del reino de Dios. El propósito de Dios es que tengas riquezas para que disfrutes. Está en tu mano izquierda. Larga vida y en tu mano izquierda, ¿qué? Riquezas. Veremos las otras bendiciones el próximo jueves. Riquezas. ¿Para qué esas riquezas? Sencillo, para que disfrutemos, para que le demos a la obra de Dios y al necesitado. Amados hermanos, estoy hablando de que el que ha hallado sabiduría, el que ha buscado sabiduría, sabiduría de este reino, y te estoy hablando cuál es la sabiduría de este reino. ¿Cuál es la sabiduría que Dios tiene para tu vida? Para tu empresa, tu hogar, tu carrera, tus finanzas, para todo, la sabiduría de Dios, sabiduría de lo alto, sabiduría en la cual Dios manifiesta su gloria y veremos más adelante su esperanza. Amados, bendecidos, paz de Dios. Amén.